Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su programa Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy vamos a darle continuación al estudio que hemos estado impartiendo acerca de la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a hablar en el capítulo 2 del verso 6. Recordemos que en el estudio anterior habíamos hablado de Cristo crucificado y que, como le decía Pablo, que vuestra fe no está fundada en sabiduría de hombre, y que al predicar con palabras humanas, sabiduría y manipuladoras, la atención se enfocaba en el orador, y cuando se predica en el poder del Espíritu Santo, la atención se enfoca en Dios y en su palabra. Realmente debemos de predicar a Cristo, que murió y resucitó. No tenemos que predicar de nosotros, porque mi testimonio no lo salva, lo puede ayudar, pero no lo salva. Y hoy habla de la sabiduría espiritual. Dice el verso 6 aquí del capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Sigue diciendo el 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, y han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Como Pablo habla de todo esto aquí, comienza diciendo en el verso 6 que le dice él en el verso 6 claramente: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Usted puede ver a Efesios 4:13, Filipenses 3:15, 1 Corintios 1:20, 28. Dice el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Realmente, ustedes pueden ver aquí Efesios 1:9, Efesios 3:9. La verdadera naturaleza de la sabiduría de Dios hace obsoleta la sabiduría de este mundo, porque aquella no es de esta era. La palabra misterio en el Nuevo Testamento no significa algo difícil de comprender, sino denota una verdad escondida en la mente de Dios, hasta que Él decide revelarla. Dios tenía un plan de salvación en su mente antes de la creación del mundo, y se hubiese mantenido oculto de no haberlo revelado en Cristo. Los creyentes, tanto usted como yo, viven gracias a un secreto, la esencia del cual está en Cristo y en su glorioso propósito para el mundo. Realmente, ¿cómo sabemos del Señor? A través de su palabra. El misterio. Si usted estudia su palabra, obedece su palabra, si yo obedezco, estudio la palabra, vamos a conocer realmente a Cristo. Nuestra gloria, dice aquí, o sea, la presencia en el creyente de Cristo, el Señor de gloria, 1 de Corintios 2:8, Filipenses 3:21, 1 de Pedro 5, 1 al 10. Dice el verso 8, aquí del 2, dice:
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando habla de que lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, estamos claramente hablando de la sabiduría de Dios. Entonces, realmente, mire, usted puede ver a Hechos 7:2, Santiago 2:1. Este pasaje asegura que Satanás, el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, y los demonios del infierno, los principados y las potestades, Colosenses 2:15, fueron completamente confundidos por la cruz. Esto es una importante revelación de la limitada habilidad de Satanás para anticipar las tácticas del Dios Todopoderoso. Un recordatorio de que el poder soberano y la omnisciencia de Dios son siempre garantía de la victoria definitiva del creyente en Cristo. Dice el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Isaías 64:4, Isaías 65:17. La cita de Isaías 64:4 implica 3 vías de conocimiento. Y digo, primero, el percentual, ojo, oído, a través de la observación y la experiencia sensorial. Por eso que dice que ojo, que dice claramente, ante bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído ni oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Entonces decimos que primeramente está el percentual, o sea, ojo, oídos, a través de la observación y la experiencia sensorial. Segundo, el corazón, la mente, por la razón y la curiosidad intelectual y espiritual de los que le aman, a través de la afinidad moral y personal. Debido a que el conocimiento de las cosas de Dios es de naturaleza espiritual más que intelectual. No hay base para glorificar a ningún líder religioso por supuesta superioridad en esta esfera. Usted puede ver aquí dice que, pero Dios, el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos las reveló. ¿Cómo? En su palabra. Mateo 16:17, Efesios 3:5, Juan 14:26. Aquí podemos ver que 2 elementos son necesarios para conocer las cosas de Dios. 2 elementos podríamos encontrar que son necesarias para conocer las cosas de Dios. Primero, escudriñar las escrituras cuidadosamente. ¿Cómo conocer a Dios? Escudriñando su escritura. Usted no va a conocer a Dios a través de un líder, a través de mí. Conocemos a Dios a través de las escrituras, realmente. Y la segunda cosa es obediencia absoluta de su palabra y una vida consagrada a Él. De la manera que obedezcamos su palabra y nos consagremos a Él, vamos a conocerlo. Primera de Corintios 2:14, Primera de Corintios 2:3 y 4. Dice el verso 11, aquí del 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Realmente, usted puede ver a Proverbios 20:27, Jeremías 17:9. Igual que los pensamientos de cada uno, solo uno mismo lo conoce. Su pensamiento usted lo conoce. Así lo que está en la mente de Dios, solo lo conoce el Espíritu Santo. Dios ha escogido revelarse en Jesucristo y el Espíritu Santo ha traído esta revelación de Cristo a la iglesia por medio de los apóstoles. En ese momento, por medio de los apóstoles, trajo la revelación. Hoy sigue revelándonos, ¿verdad? Por medio de los apóstoles. Porque cuando usted lea a Pablo, está leyendo a un apóstol. Aquí en Corinto estamos leyendo a un apóstol, estamos leyendo a Pablo. Cuando leemos a Pedro, estamos leyendo al apóstol Pedro, a Juan. Entonces, ¿cómo nos revela el Señor su palabra? ¿Cómo nos habla? A través de su palabra. No hay otro tipo de revelación que no es a través de su palabra. Y repito, igual que los pensamientos de cada uno, solo uno mismo lo conoce. Así lo que está en la mente de Dios solo lo conoce el Espíritu Santo.
Y Dios ha escogido revelarse en Jesucristo. Y el Espíritu Santo ha traído esta revelación de Cristo a la iglesia por medio de los apóstoles. Y ya hemos hablado que en el Nuevo Testamento vemos como los apóstoles nos hablan. Por eso tenemos que estar claros en la doctrina de los apóstoles, que es la misma del Señor. Verso 12, encontramos aquí que nos dice del 2, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Realmente Romanos 8:15 dice el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu nos enseña, pero ¿cómo nos enseña el Espíritu? ¿Por una corazonada? ¿Porque nos habla al oído? No, el Espíritu nos enseña por medio de la misma palabra. Esta palabra es inspirada por Dios. Entonces, aquí está, como está inspirada esta palabra, el Espíritu nos habla a través de ella, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto puede referirse a 1 Corintios 1:17. Primero, comparar cosas espirituales con palabras espirituales. Segundo, interpretar cosas espirituales a personas espirituales. Tercero, comparar verdades espirituales con otras verdades espirituales. El Espíritu responde al Espíritu, no a la mente. Y es importante, el Espíritu responde al Espíritu, no a la mente. El Espíritu Santo interpreta las cosas espirituales a agentes espirituales. Este texto también describe las vías a través de la cual la palabra de Dios no ha sido dada en la Biblia. Entonces, la palabra de Dios no ha sido dada ¿dónde? En la Biblia. Al comunicarnos el Espíritu ideas espirituales por medio de las palabras espirituales específicas que escoge. Dice el verso 14, ya terminando aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es la persona que por ser todavía incrédula no puede discernir las cosas espirituales. 1 Corintios 1:18, Santiago 3:15. Desde el punto de vista, mi querido, mi querida, espiritual, la gente está dividida en tres categorías, lo cual esclarece cómo la revelación de la cruz es recibida del lado humano. Primero, el hombre natural, no regenerado y alejado del Espíritu, no siente aprecio por el Evangelio de Cristo. El hombre espiritual, regenerado y en posesión de madurez espiritual, como los que están libres de inclinaciones sectarias, 1 Corintios 3:4, tiene una naturaleza que responde a la verdad y los incrédulos lo encuentran difícil de comprender. Y en tercera parte, los hombres carnales regenerados, pero viven de forma parecida a los que no lo son creyentes de comportamiento infantil, como se ven en los celosos con un espíritu sectario, una vida cristiana inmadura, más preocupada por las opiniones humanas que por Cristo. 1 Corintios 3:1-4. Dice el verso 15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque es uno de los que ha recibido el Espíritu Santo y ha alcanzado madurez en la fe cristiana. Verso 6. Dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, tenemos la mente de Cristo. Isaías 40:13, Juan 15:15. Esto es posible por la revelación directa a ellos del Espíritu de Dios. Por eso tienen la mente de Cristo. Si usted y yo nos abocamos, nos llevamos de la palabra, obedecemos la palabra, vivimos por la palabra, vamos a tener la mente de Cristo. De lo contrario, no la vamos a tener. Usted puede ver los versos del 9 al 12 aquí en lo que es 1 Corintios 2. Mire, la vida de santidad reclama de nosotros confiar totalmente en ¿quién? En el pastor, pastores, en mí, en el hombre. No, la vida de santidad reclama de nosotros confiar totalmente en Dios para recibir sabiduría espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Rechazando la sabiduría del mundo, la santidad dedica tiempo y energía a conocer al Señor
y escoge asociarse con otro creyente en lugar de dejar ser influenciado por los valores del mundo. A medida que nos juntemos más con personas cristianas y no con personas del mundo, podemos estar más cerca del Señor. Realmente es una vida en santidad. La vida colectiva de la iglesia, todos juntos, colectiva, no del creyente en particular, es la clave para entender los actos de Dios y en el Nuevo Testamento. No debemos asumir que los apóstoles se inclinaban en sus enseñanzas hacia un tosco individualismo. No, individualismo no. Dios trata con la iglesia como un cuerpo y con los individuos como sus miembros. Y los miembros de la iglesia deben poner los intereses del cuerpo o congregación, o sea, colectivamente, por encima de los suyos propios. Esto ampliará la comprensión de la dinámica de la verdad que Dios propone a la iglesia. Realmente hemos estudiado esto, sé que es un poquito largo, pero me imagino que es de buen provecho. Recuerde que estudiamos lo que es sabiduría espiritual, la importancia de la sabiduría espiritual. Realmente vamos a venir ahora en el próximo estudio con el sectarismo, cosa carnal, división de la iglesia en Corintios. Vamos a ver ahora diferentes corrientes dentro de la iglesia de Cristo y el sectarismo, que es cosa carnal. Acuérdense, donde decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y yo de Cefa, y yo de esto. Sin embargo, debemos de tener a un solo, seguir a Cristo. Gracias por su sintonía. Espero que usted estudie su Biblia, la tiene ahí. Estudiamos a 1 Corintios 2, desde el verso 6 en adelante hasta el 16. Paz de Dios. Hasta la próxima. Continuaremos.